lo que hemos estado haciendo con las dificultades. Vamos a orar. Inclinen sus cabezas y oramos. Padre Celestial, gracias te damos por darnos la oportunidad una vez más de encontrarnos en este espacio para poder compartir tu palabra, poder usar las herramientas del conocer, del saber y del aprender, poder, oh Dios, apreciar el plan que tú tienes para nosotros al crearnos. Sé con nosotros, en el dulce nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, buenas tardes a todos y a todas nuestros y nuestras amigas de todos los lugares. Ya podemos, disculpen que estaba avisándole a uno de los compañeros que estamos ya en vivo. Entonces, discúlpenos la informalidad. Esta serie de estudios que habíamos reincorporado, reiniciado, reactualizado o actualizado, vamos a seguirla en este día de encuentro, este jueves 6 de enero del año en que estamos, recién inicia el año 2022. Bienvenidos sean todos. Estuvimos hablando el jueves pasado. El propósito principal de este canal, la Biblia y la ciencia, es que usted conozca el plan de Dios al crearnos. ¿Cuál fue ese plan original que Dios tuvo al desplazarse desde su morada y alcanzarnos? Eso es lo que se llama inmanencia. La trascendencia es lo que vamos a ir viendo, experimentando, y hay un aspecto de la fe que se toma para nosotros poder apreciar en todo ese ámbito que es ese ser que todo lo permea. El creador de los cielos y de la tierra. El Dios en el que yo, sin lugar a dudas, creo, y en aquel que usted también puede hacerse eco en su experiencia personal. Dentro de esta serie de estudios, la Biblia y la ciencia, así se llama nuestro canal. Ustedes pueden suscribirse a nuestro canal, suscribirse y compartir para que le lleguen las notificaciones en cada vez que subamos un video de estudio relativo a nuestro canal. Hay propósitos académicos que ustedes pueden arrojar, desprender y extraer a partir de la experiencia de estos encuentros. También pueden usarlo como estudios exegéticos en sus respectivos grupos religiosos o simplemente grupos de encuentros de la Biblia y también del plan científico relativo a los hallazgos y textos sagrados, en este caso textos de la Biblia. También lo pueden usar como una manera de aprendizaje. También lo pueden utilizar como una manera de compartir experiencias con otros amigos de otras culturas, de otras denominaciones y, por qué no, de otros grupos religiosos. Queríamos definir de entrada qué es la Biblia, qué es ciencia, para que entendamos propiamente dicho. Decíamos el jueves pasado que la Biblia es un conjunto de libros. La palabra griega, de lo cual se traduce al castellano Biblia, nos llega del biblos, biblon, que significa libros, el plural de biblon, del griego. Entonces es lo que tenemos hoy en día a nuestras manos. Hubo varios concilios en los primeros siglos de la era cristiana, siglo IV y siglo V, para ver cuáles libros iban a ser lo que formarían el canon. Hubo algunos criterios que se tomaron en cuenta y eso es lo que vamos a repasar en lo adelante y en días posteriores cuando profundicemos más
Hoy solamente vamos a tomar la primera dimensión de lo que es el texto que nos compete, en este caso, el canon sagrado, conocido como las Santas Escrituras, a lo que le llamamos Biblia. ¿Cuántos libros son? Algunos tienen como referencia 72, unos 66. Vamos a tratar más adelante, no hoy, vamos a tratar más adelante cuál es el número que deberíamos usar, si podríamos usar esos libros, hasta qué grado son o no del canon y el por qué algunos de ellos no fueron incluidos. Hoy solo vamos a tratar uno de los aspectos de ese número, de los libros de la Biblia. Vamos a usar el 66 y luego vamos a usar más adelante el por qué no 72 o por qué sí, o por qué no 66 y sí 72. Vamos a hablar de eso más adelante también. Vamos a repasar lo que es ciencia, todo lo que utiliza el método científico, la observación, la experimentación, la comprobación, parte de una tesis, luego hace una hipótesis, que es un planteamiento. Entonces, después de esa hipótesis viene la la demostración, y entonces la demostración. La ciencia no se circunscribe a una oficina, ni a un laboratorio, ni a una pizarra, ni a un espacio geográfico. Ciencia es todo aquel sistema que utilizamos para tratar de verificar la realidad cruda y desnuda, por utilizar una figura literaria. Hoy vamos a ver, propiamente dicho, que son textos, para que entendamos qué tipo de texto es la Biblia y hasta qué grado deberíamos usarla con ciertos aspectos filosóficos o no, porque hay mucho devenir filosófico en el mundo cristiano. Hay muchas teorías que se arrojan. ¿Cuáles son ciertas? No pretendemos tener la verdad. No es este el propósito del canal. El propósito del canal es que entre todos veamos la verdad. Y la verdad no se puede ocultar. Es como aquel texto que dijo Jesús, porque no se coloca una lámpara debajo de una caja o almud, sino que se pone en el lugar más alto. Los bombillos de nuestras casas no están en el piso, están en el techo. Eso nos da la idea de que el uso principal de las bombillas en nuestros hogares es para alumbrar. Pues asimismo, la ciencia, al igual que la Biblia, tiene su propia forma, su propia manera. No somos nosotros lo que le decimos al bombillo que ilumine. No somos nosotros lo que le decimos una vez que prendemos o abrimos el interruptor, que le decimos a la luz hacia dónde debe ir. Solo sirve para alumbrarnos el camino, mostrarnos y despejar todo rincón de oscuridad. Eso es lo que hace la luz. No necesitamos discutirla, no necesitamos debatir con nadie, porque la idea de este canal no es eso. La idea es aclarar algunas ideas, pero a partir del texto científico, a partir del texto sagrado, a partir del texto sagrado, a partir del texto científico, en cualquiera de sus dimensiones. Entonces, hay textos literarios y hay otros que no lo son. Dentro de los literarios están las novelas, los cuentos, las leyendas, los mitos, las fábulas y poemas. Esos son textos literarios. Sirven para hacer manifestaciones literarias propiamente. Están en el otro renglón los textos no literarios, que son lo que solo nos ayudan a estar informados. Por ejemplo, las redes sociales es un tipo de medio de comunicación masiva. Podríamos usar algunos banners o anuncios colocados allí en algunas plataformas. Eso es un tipo de texto, pero no literarios, porque solo sirven para informar. Están las cartas formales, las que escribimos, los mensajes vía textos que enviamos a través de cualquiera de las plataformas digitales, las biografías, las noticias que vemos,
y escuchamos a través de los medios de comunicación, tanto digitales como de la televisión, y los afiches que vemos también en los medios digitales y los que están impresos. Dentro de los textos narrativos hablamos de las fábulas. Quiero diferenciar, primero definir cada una de ellas, para entonces diferenciarlas, especialmente los mitos y las leyendas, porque siempre se ha dicho, desde hace muchos siglos, bueno, no siempre, pero desde hace varios siglos, no mucho, desde hace varios siglos, se creía, y algunos todavía quieren seguir creyendo, que la Biblia en algunos aspectos es un mito. En algunas partes la Biblia es un mito. Pues vamos a ver la Biblia para que ella misma nos diga si eso no es un mito. Como vemos el bombillo, cuando abrimos el interruptor, el mismo bombillo nos dice si tiene o no la conexión a la corriente para entonces iluminar. Dejemos que sea el bombillo, no nosotros que le digamos enciende. Nosotros solo podemos abrir el interruptor, pero la luz no podemos detenerla una vez que el bombillo, el interruptor está abierto. Pues dejemos que la Biblia tenga el uso principal para lo cual fue escrita. La fábula es una composición literaria de los tipos de textos narrativos. Es breve en su haber, generalmente en prosa o en verso, en lo que los personajes principales suelen ser animales o cosas inanimadas que hablan y actúan como seres humanos, lo que los antropólogos dirían antropomorfizar un relato, darle características humanas. Eso es darle antropomorfo, o sea, coger forma de ser humano. Una sola y breve historia o anécdota que alberga una consecuencia aleccionadora de lección con doble C. Posee una intención y redacción didáctica, es decir, que tiene tiene un formato educativo en inicio, en principio, de carácter ético, apela a la parte moral del individuo, que casi siempre aparece al final, esa lección al final, y en algunos casos, rara vez, aparece al principio. Todo eso es lo que llamamos moraleja, el mensaje a posteriori, después de que tenemos, puede ser al principio, del inicio de la trama o al final, pero eso es lo que es la moraleja, la lección objetiva. Vamos a ver entonces lo que es una leyenda. Es una narración dentro de los textos narrativos, es una narración que tiene por función relatar un fenómeno, hecho, tradición, con intervención de sucesos maravillosos. Dentro de la leyenda está la persona que lo narra, los personajes de los que se hablan, el tiempo-espacio, siempre tiene un momento en el cual se da esa trama y también un lugar geográfico, ya sea en el planeta o en alguna parte del universo o del cosmos. Y tiene una acción primordial. Todo eso es lo que forma una leyenda. Siempre está en tercera persona, que a veces puede aparecer como narrador, testigo, incluso siendo el mismo protagonista. La leyenda son reales y a veces se ven enfrentados a seres sobrenaturales. Algunas leyendas remontan sus orígenes a tiempos lejanos, pero alguien teniendo ocurrencia en tiempos actuales. Seres reales que enfrentan tareas muy difíciles, prodigiosas o misteriosas. Eso es un tipo de texto narrativo conocido como leyenda. Dentro de las narrativas, de los textos narrativos, está la alegoría, del griego alegorein, que significa hablar figuradamente. Es una ficción
en virtud de la cual una cosa representa o significa una muy diferente a lo que es en esencia, ¿verdad? La interpretación alegórica sostiene que debajo de la letra, que es el rete griego, o de lo obvio, que es la panera, se encuentra el verdadero significado, hiponoia, del pasaje. Eso es lo que es una alegoría. La Real Academia Española define una alegoría como una ficción en virtud de lo cual un relato o una imagen representan o significan otra cosa diferente. En una alegoría basada en un hecho real, se deja de lado el sentido original del acontecimiento histórico y se le da un sentido figurado a los personajes y a sus acciones. Por ejemplo, un tipo de alegoría serían las parábolas escritas en los evangelistas, por los evangelistas, dígase Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los evangelios. La parábola bíblica está destinada a servir de lección moral y por definición supone una doble lectura alegórica que nos permite llegar al significado moral. Está lo que dice el texto y dentro de eso hay una alegoría y en esa alegoría es que está el mensaje, la moraleja o la figura de donde se extrae la lección a la parte ética y moral para los individuos que escuchan o leen, en este caso la parábola. En ocasiones muchos sucesos reales pasaban a convertirse en parábolas en cuanto se hacía una interpretación alegórica de su contenido. Jesús utilizó muchas veces este tipo de figura literaria, que son alegorías. Las parábolas son alegorías. Es una figura literaria. No es solo de la Edad Media, pero Jesús nos enseñó que tenían lecciones objetivas y la mayoría, o bueno, en casi todos los casos, o podríamos decir más bien en forma categórica, en todos los casos siempre es para mostrarnos el deseo de Dios, el trato de Dios con nosotros y el trato de uno hacia otros. Habían historias que Jesús la volvía parábola, hechos reales, eso también es parte de la trama narrativa de las parábolas. Es válido dentro de esa figura literaria. La alegoría dibuja de manera abstracta lo que únicamente señalar conceptualmente. Un ejemplo de esto es a atribuir a un esqueleto el significado de muerte. Por ejemplo, cuando vemos un dibujo de una carabela en una bebida o en un líquido, bebida no, en un líquido, entonces es una alegoría. Ese dibujo asume lo que representa. Entonces, eso sería una alegoría gráfica en este caso. Vamos a ver entonces lo que es un mito, porque muchos dicen que la Biblia, en algunas partes, no en todas, pero en algunas partes puntuales que son de las que más vamos a estar utilizando en todo este devenir de este canal, que lleva por título el canal, no solo la serie de estudios, es todo el canal y todo lo que ponemos aquí lleva ese título, la Biblia y la Biblia sola. En ese sentido, nosotros podemos ver lo que la Biblia nos sugiere y vamos a ver lo que los estudiosos de ella sugieren. Dejemos que la Biblia sea la misma, ella misma la que nos diga qué es lo que vamos a estar viendo en cada una de sus líneas. ¿Es un mito alguna de las partes de la Biblia? ¿Qué es un mito? Entonces vamos a estudiar qué es un mito para ver si eso no es algunos de los pasajes que vemos en la Biblia. Aquí tenemos la definición, que un mito es un relato tradicional basado en antiguas creencias de diferentes comunidades y que presenta explicaciones sobrenaturales de hechos o fenómenos naturales. El relato mítico está relacionado con creencias religiosas, por lo que es asociado con un carácter ritual, es decir, presenta elementos invariables, dígase que se repiten, y se distingue por su perdurabilidad a través del tiempo. El propósito del mito es
no es entretener, como ocurre con el cuento, sino brindar una explicación al sentido de la vida. Por eso hay ciertos temas como el origen del hombre y del universo que aparecen tratados en los mitos de todas las culturas. Esa última parte es la que voy a subrayar para que entendamos. Algunos dicen que el relato de Génesis 1 y 2 es un mito. Y si vamos a la Biblia, te pido por favor que después tú revises por ti mismo Génesis 1 y 2, esos dos capítulos completos. Algunos dicen que Adán y Eva es un mito, que son figuras literarias que no existieron, son figuras, que son personajes místicos que no existieron. Eso no trae un problema, porque si interpretamos la Biblia desde esta óptica, en los dos primeros capítulos, el resto del libro no tiene sentido. No tiene sentido. Y no solo el resto del libro, sino el resto de la Biblia. No tiene sentido. Si decimos que el Génesis, el capítulo 1 y 2 es un mito, dígase Adán y Eva, el paraíso, el jardín del Edén, es una figura literaria que utilizó Moisés en el siglo XV a.C. para referirse a la conducta de Dios hacia el hombre y de cómo debe conducirse en un ambiente del paraíso. Entonces tendríamos serios problemas. Esa manera de acercarnos al texto es un poco caprichosa. Por eso yo quería redefinir qué es un mito, para que entendamos si el relato de Génesis 1 y 2 es un mito, que tú mismo veas, lo verifique por ti mismo. Nosotros no queremos llegar a conclusiones adversas. Queremos que tú solo vayas viendo con nosotros qué es o qué no es. Porque lo que está, como decimos nosotros, en el mundo entero, lo que está a la vista no necesita espejuelos. Así que vamos a ver algo más. Noten todo el mapa semántico que nos arroja, o el mapa conceptual en este caso, de lo que es un mito. Es una narración que tiene como función explicar el origen del universo y del hombre. Esa es la manera propia o filosófica de pensar de los hombres, de todas las culturas, de todas las civilizaciones, que han tratado de explicar el origen del universo, de la tierra y del hombre. Eso no es nuevo, eso hay que entenderlo, eso es ser realista. Nos gusta ser objetivo en este canal. Eso es correcto que todas las culturas, todas, desde que hay hombre en la tierra, desde que el hombre fue creado o desde la aparición del hombre, vamos a utilizar la palabra filosófica, desde la aparición del hombre sobre el planeta, todas las culturas, todas las civilizaciones, todas las etnias, en todas las lenguas, dialectos y lenguas utilizadas en el mundo, siempre se han hecho las mismas inquietudes. El origen, ¿de dónde vengo? ¿Qué soy? ¿Hacia dónde voy? Todas esas preguntas las han tratado de interpretar a través de los mitos. Es correcto que los mitos no tratan de responder, sino más bien de postularnos la manera de ver la vida. Pero si yo me voy a la Biblia con esa óptica, entonces yo voy a seguir la Biblia como si fuera un libro común y corriente, que no lo es. Es el libro de los libros. Decía el miércoles pasado, recordando lo que dice la Biblia, escudriñar las escrituras. Y el término hebreo que aparece en los evangelios, San Juan 5:39, escudriñar las escrituras, significa de alguien que se acerca a. Y la persona que se acerca a, lo primero es el acercamiento. Y lo segundo, y la segunda intencionalidad es la confianza. Me acerco con confianza. Eso es lo que significa escudriñar. Por eso yo no puedo acercarme a la Biblia con prejuicios. No debo acercarme a la Biblia con ideas o conceptos preconcebidos, porque no me va a funcionar. La Biblia tiene su propia caja de herramientas para interpretarse a ella misma. No podemos utilizar esa forma de verla como las demás culturas o como las culturas, todas las culturas del mundo han tratado de interpretar
el origen de sí mismo, dígase el origen del hombre. Decir que la Biblia es un libro más de mito que trata de explicar desde una óptica cristiana o hebraica, dirían otros, o judaica, dirían otros también, teólogos sofisticados, llaman los filósofos de hoy en día a los teólogos sofisticados. Entonces, vamos a ver si podemos utilizar esa misma forma de interpretar. Bueno, como todas las culturas, cristianas o no, denominacionistas o no, religiosas o no, creyentes o no, han interpretado el entorno, el origen. Entonces, pues la Biblia también, o el escritor de la Biblia, o los escritores de la Biblia, pues trataron de hacer lo mismo. En este caso Moisés, que fue el escritor del libro que lleva ese nombre, Génesis, Orígenes. Entonces, vamos a ver si podemos hacer, por eso quería retomar la idea de que es un mito, para ver la discrepancia entre una cosa y la otra, y seamos objetivos, no solo al estar y ver los videos que estamos teniendo en vivo, y luego ustedes lo puedan ver en tiempo diferido en nuestro canal, La Biblia y la Ciencia, sino que usted mismo pueda apreciar, siendo objetivo en todas las cosas, tener el espíritu bereano. Más adelante vamos a hablar de eso. Entonces, el mito es una narración que tiene como función explicar el origen del universo y del hombre. Hay elementos constitutivos del mito. Está el narrador, están los personajes, está el tiempo-espacio, está la acción. Una vez más, allí detallados, qué son cada uno de ellos. Diferencias entre mito y leyenda. El mito es un relato que intenta explicar un misterio de la realidad y que está asociado generalmente a las creencias y ritos de un pueblo. De allí que algunos digan que también el Génesis, especialmente en la parte que habla del paraíso donde fueron colocados Adán y Eva, allí en Génesis 1 y 2. Entonces, también es una manera de interpretar el origen del hombre. Si te vas a la Biblia con esa metodología, pues entonces vas a dejar de lado todo lo que sigue en lo adelante. No coincide, no tiene sentido el Génesis en lo adelante si ves el capítulo 1 y el capítulo 2 como un mito. Porque no te olvides que en el mismo capítulo 1 y en el capítulo 2 está una de las primeras instituciones que Dios estableció en el mismo principio. Y es la familia, el hogar. Si tú dices que Adán y Eva es un mito, es una manera narrativa de Moisés darnos su interpretación del mundo de su tiempo, del mundo anterior así, y entonces para que tengamos una óptica desde los ojos de Moisés, que fue un hebreo, si es una forma de Moisés ver la vida desde su óptica como un hebreo del pueblo de la nación descendiente de Abraham, descendiente de semitas, de la parte de Sem, entonces podríamos decir, mira, Moisés está tratando de transmitirnos a nosotros la manera propia de él interpretar el mundo de su época, o del mundo anterior así, o a él. Pues no. Entonces tendríamos el problema de, ¿y la familia qué pasa? ¿Dónde la ponemos? ¿También es un mito? ¿O es una alegoría de cómo pueden o deben vivir los hombres y las mujeres cuando se unen en sagrado matrimonio? Noten que dije hombre y mujer, porque ese es el matrimonio que aparece. Ese es la relación lícita que nos aparece allí desde el Génesis. Así que hay todo un plan, aunque ustedes no lo crean, o algunos no, quizás no lo hayan visto, hay todo un plan. No es un plan que alguien empezó a sentarse allí a calcular, no, es un plan satánico. El diablo solo utiliza a personas para usarlos de elementos que desvíen de la atención. Ha hecho eso siempre. No es algo nuevo. Tiene miles de años haciendo eso. Así que no nos debe sorprender. Pero más adelante vamos a tratar el aspecto moral espiritual de la entrada y el origen del pecado. Primero vamos a explicar lo que es en sí el texto. En este caso el texto sagrado, que es lo que vamos a estar estudiando. Los tipos de textos, para que entendamos qué tipo de texto es la Biblia propiamente dicho, la Sagrada Escritura.
Así que la leyenda, ya vimos lo que es un mito. Trata de explicar el origen del hombre. Eso es la intencionalidad de un mito. No responde preguntas, solo trata de que tú te inquietes, solo trata de que tú te preguntes y que tú mismo te hagas las preguntas existencialistas. Ah, ya le está sonando a filosofía. Eso no es. Eso nos llega desde los griegos antiguos que le enseñaron a los romanos y los romanos le enseñaron a los cristianos de los primeros siglos y los cristianos le enseñaron a los protestantes de todas las denominaciones y no solo al del cristianismo, sino también los budistas, también los musulmanes, también los judíos, todos de alguna manera u otra han bebido de esa fuente filosófica del existencialismo. Así que no es un solo dogma que sea ajeno a estas corrientes filosóficas. El judaísmo también tuvo sus grandes influencias, no la Biblia. Y que no es lo mismo, y que no fueron judíos los que escribieron. Vamos a ver si fueron solo judíos, o qué tiene que ver que hayan sido judíos romanos los que escribieron. ¿Importa eso? ¿Influye en el texto a la hora de redactar o escribir lo que Dios le había dado que escribiese? Porque hay un solo autor. Hay varios escribientes, pero hay un solo autor. Pero permítame seguir diferenciando entre lo que es mito y lo que es leyenda y todas esas formas narrativas de los textos. La leyenda no pretende explicar, al igual que los mitos no pretenden explicar nada de lo sobrenatural, solamente darnos, el mito nos pretende despertar nuestra curiosidad y que por nosotros mismos entonces empecemos a buscar nuestro origen, de dónde venimos, y que nosotros mismos nos demos la respuesta. Pero si la respuesta está allí mismo, a la cara, ¿cómo así? ¿Dónde veo para encontrarla? Para eso es esta serie de estudios, para que tomemos los espejuelos y aprendamos a ver, no los espejuelos míos, ni los espejuelos del grupo religioso al que pueda alguno de ustedes o incluso yo pertenecer, sino la verdad que está en tu frente, no en tu computador, sino en tu frente, que es la vida, la existencia, la naturaleza, lo que te rodea, el universo en sí. ¿Quieres más evidencias? Vamos a seguir estudiando. Así que no pretende explicar lo sobrenatural, pues es un relato que resalta alguna característica o atributo de un pueblo, ciudad o región a partir de personajes y hechos reales. El mito y la leyenda se diferencian en cuanto al escenario donde se desarrollan. El mito y la leyenda cumplen funciones diferentes. Para las diferentes culturas, el mito narraba sucesos reales y verdaderos, los cuales eran modelos sagrados para los hombres. La leyenda, en cambio, pretende instruir e entretener. Su función es didáctica. Eso es lo que es la leyenda. El mito, entonces, trata de relatar lo que se cree y transmitir la parte religiosa o la creencia religiosa de ese relato. Esos relatos, a través de mitos, pueden ser reales o no. Pero el punto, lo que estamos diferenciando es la fraseología mito. Decir que Adán y Eva en el paraíso es un mito que no es real, circunscribirlo solo a mito, no a una historia, no a un hecho real, no a algo que pasó realmente, sino una alegoría, una figura literaria solamente, entonces tendríamos serios problemas no solo con Génesis, sino con el resto de la Biblia. En el mito existe la inspiración divina que da a conocer al hombre la explicación de algún momento. En la leyenda se conoce dicho porque se ha transmitido de generación en generación, posiblemente desde el instante en que alguien fue testigo del hecho ocurrido. Eso es en la leyenda. La leyenda también puede ser en base a un hecho real, pero siempre contado, o hecho ficticio, pero siempre contado de una manera fabulosa. El mito también puede ser algo real o algo ficticio, solo que encierra un aspecto moral y religioso. Esa es la diferencia entre mito y leyenda. El mito puede ser real o ficticio.
La leyenda también puede ser real o ficticio, pero el mito tiene asimismo misticismo, tiene un aspecto moral y religioso. La leyenda solo tiene un aspecto didáctico. Podría decirse que científico, didáctico, en el aspecto académico, puede ser también reconocido como tal. Entonces, el aspecto de la leyenda, esa es la gran diferencia. Podemos ver más adelante todas estas grandes diferencias. Vamos a ir viendo. Disculpen que llegó mi esposa y mi suegra que están aquí. Son cosas que pasan en vivo. Bien, entonces decíamos, nos quedan 15 minutos, déjenme aprovecharlo bien. Entonces vamos a ir viendo el decir, estaba retomando la idea, discúlpenme, tuve un lapsus. Entonces, si decimos que Adán y Eva fue solo un mito, que no fue una historia real, pese de que hay mitos, hay narrativas que son reales dentro de los mitos, pero decir que solo fue mito, no un hecho verídico, no un hecho real, no un hecho histórico o un hecho acontecido, propiamente dicho, un hecho en sí. Entonces ya habíamos dicho que tendríamos graves problemas con el resto del Génesis y ya también habíamos inferido de que con el resto de la Biblia. Entonces, ya que tenemos estas grandes diferencias, ¿qué es la Biblia? Ya definimos lo que son los tipos de textos, definimos cada una de esas cosas, fábula, cuento, alegoría, parábola, mito, leyenda, diferencia entre ambas, etc. La Biblia, ¿qué es? Fue escrita durante un periodo de más de 1500 años, escrita por diferentes personajes o seres humanos, debo decir. Reyes, entre ellos, campesinos, poetas, pastores, en este caso de ovejas, pescadores de peces, científicos, y quiero subrayar eso. Algunos dicen, la Biblia no es un libro científico. Eso es correcto. Estoy 100% de acuerdo en la fraseología. La Biblia no es un libro científico. Eso es correcto. La Biblia no podemos estudiarla como leemos un libro de ciencia. Eso es correcto. Pero la Biblia, si tú te acercas a ella como un libro común y corriente, entonces tú vas a ver una discrepancia entre la ciencia y la Biblia. Va a haber contradicción, de hecho. Vas a verla, no que la hay. Vas a encontrar incluso contradicciones aparentes entre el texto sagrado y el tratado científico. Pero ya vemos que la Biblia, si bien es cierto que no fue escrita con un principio o con una intención primaria científica, no deja de ser un tratado de ciencia. Porque ¿qué es ciencia? Entonces partamos desde allí. Si ciencia es todo sistema que puede ser teorizado, que es una teoría, hipótesis, que es una hipótesis, observación, que observamos, análisis, que estamos analizando, verificación, que se verifica, comprobación, que se comprueba. Si ese sistema es lo que llamamos ciencia, si al acercarme a la Biblia yo puedo hacer todas esas cosas, entonces la Biblia, aunque no es en primer lugar, o más bien la intención principal no es para que hagamos ciencia, sin embargo, hay toda una serie de universidades en el mundo entero donde hay cátedras teológicas y es Biblia que se enseña, no es otra cosa. No es solo filosofía, es Biblia. Para poder diferenciar entre Mateo y Marcos, ¿por qué hay hoy en día terminologías, por ejemplo, como sinopsis, los evangelios sinópticos, hermenéutica, exégesis?
propiamente dicho. ¿Cómo sabemos esas palabras? Pues precisamente al utilizar la herramienta principal, que es la Biblia. Entonces, si esos elementos del saber, que son ciencia, hermenéutica, la exégesis bíblica, son herramientas del conocimiento, son elementos de ciencias. Entonces, si utilizamos ciencia al acercarnos a la Biblia, pues la Biblia termina siendo, aunque en origen no fue escrita para tales fines académicos, sin embargo, podemos hacer academia en la Biblia misma. Así que tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a nuestras conclusiones, no ser tan deterministas. No es, estoy de acuerdo, no es un libro de ciencia, no lo es. Es un libro donde se relata la experiencia de Dios. No es ni siquiera la tuya y la mía. Es la experiencia de Dios al crearnos. Allí está el plan de Dios, desde la primera línea del Génesis hasta la última línea del Apocalipsis, que es el último libro que se encuentra en la Biblia. Se nos muestra el plan de Dios. Así que la Biblia es un tratado de Dios, la conducta de Dios. Ahora, está de nosotros entender bien a Dios al estudiar la Biblia. Para eso estudiamos, aprendemos con la hermenéutica, haciendo una exégesis, que eso es un estudio comparativo de un verso en su contexto. Entonces, de ahí quería detenerme, científicos. Un ejemplo para que algunos científicos, ¿y dónde hay un científico en la Biblia que escribió Biblia? Había un gentil o griego que era de profesión médica, no era judío, y me encanta que no sea judío, porque algunos dicen, no, eso fue para los judíos. No solo judíos. Ellos fueron los depositarios o los custodios principales, pero no fue para ellos exclusivamente. Ellos eran los custodios. Por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos funciona solo para los norteamericanos o para cualquier persona que esté en territorio estadounidense. Lo mismo sucede con la Biblia. Hay unos custodios y esos custodios tenía que ser un grupo, sea étnico, sea cultural, sea religioso, sea denominacionista, sea filosófico. A alguien tenía Dios que elegir para ser los custodios del mensaje que iba a estar transmitiendo durante más de 1500 años. Y eso es lo que se conoce como canon. Y a ese canon tiene un solo autor y es Dios mismo. Dios utilizó canales para transmitir ese mensaje. Y ese mensaje tiene un código y ese código está en cada una de las lenguas en que fue escrito y también sigue estando en cada una de las lenguas o dialectos o lenguajes en lo que se traduzca las versiones de la Biblia. Lucas fue uno de esos que ya estábamos diciendo, un gentil, un griego de profesión médica. Era un historiador, él mismo lo dice en su prólogo del libro que lleva su nombre, Lucas, y el segundo tomo no es un solo libro, perdón, no son dos libros distintos, es tomo 1 y tomo 2, el libro de Lucas, que es el Evangelio, y el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por el mismo autor, por el mismo escritor, Lucas. El autor es Dios. El autor y el escritor, o sea, el canal humano que Dios utilizó. ¿Eran hombres comunes y corrientes? Sí, eso es correcto. Eran hombres comunes y corrientes como usted y como yo, de carne y hueso, pero hombres con un propósito para el cual Dios lo llamó. Todo el mundo tiene un propósito en la vida. Asegúrate de tú tener el plan de Dios claro. Algunos eran agricultores, otros eran sacerdotes. ¿Cómo así? Sacerdotes. Sí, servían en el templo, servían en el santuario, servían en el templo de las diferentes épocas, en el templo de Zorobabel, en el templo de Salomón, en el templo de Herodes, que es el mismo templo que luego fue reedificado varias veces en varios momentos de la historia del pueblo judío. Fabricantes de tiendas, por ejemplo, uno de los cientistas del siglo I era Pablo. Sí, Pablo era un doctor de la ley. Hoy Pablo sería un gran físico teórico o un antropólogo.
el equivalente a lo de un doctor en filosofía. Ese era Pablo. Era un fabricante de tiendas. Esa era su profesión. Y gobernadores, reyes. Por ejemplo, este es el caso de David, uno de los reyes más emblemáticos que tuvo la nación hebrea. Uno de los primeros reyes que tuvo el pueblo de Israel, el segundo rey. Después de Saúl fue el primero, que fue elegido por el pueblo. Entonces, en la monarquía, entonces el segundo fue David. Y luego su hijo Salomón. Los tres primeros reyes, Saúl, David y Salomón. Luego los reyes que menciono. ¿Qué más? Me quedan 5 minutos exactos, debo aprovechar. Está el acrónimo que utilizan los hebreos, todavía lo utilizan hoy en día, es Tanaj. Espero haberlo mencionado bien. A veces nos gusta ser tan objetivos que queremos incluso utilizar la misma pronunciación que utilizan los hebreos. Hay que ser respetuoso. No, en este canal pretendemos no desdeñar ninguna religión, ningún credo de nadie. Solamente queremos estudiar la verdad. No la verdad relativa, no hay tal cosa. No hay verdades relativas. Hay una sola verdad. En todos los ámbitos, en el ámbito científico hay una sola verdad. No hay verdades. No podemos estar repitiendo las dos filosofías del siglo XXI, el secularismo y el relativismo. Son las dos filosofías del siglo XXI que resurgen, no son nuevas, pero resurgen con otra cara. Entonces, vamos a ver eso mismo. Tanaj es una división del Antiguo Testamento que tiene la tradición hebrea. Está la primera división, que es la Torá, los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Ahí están los primeros 5 rollos. Está los profetas anteriores al exilio a Babilonia, que fue en el siglo 7 antes de Cristo, 605, 604 antes de Cristo, cuando Daniel fue llevado cautivo. Entonces, están los profetas posteriores al exilio, siglo 6 antes de Cristo, cuando se dio el tercer decreto en tiempo de Esdras y Nehemías. Están los Neviín, que eran los profetas, y está la otra división que son los Ketubín, son los escritos o los salmos, pero que no es un libro que se llama Salmos, sí. Ese libro cada división empezaba con esa letra del alfabeto hebreo y aparecía encabezando la lista de esa división. Por ejemplo, la Torá empezaba encabezando la lista con el libro que era de la Torá, donde estaba la ley. Por ejemplo, está en Éxodo y está repetida en Deuteronomio 31, si mal no recuerdo. Está en Éxodo 20 y en Deuteronomio 31, si mal no recuerdo. Pero en Éxodo 20 está la ley. Entonces, ley es lo que significa Torá. Los 5 primeros libros, ahí está definida, explicada la ley de Dios. ¿Cuántos mandamientos son? Eso es otro estudio que está dentro de esta serie de estudios, dentro de este canal, la Biblia y la ciencia. Lo que tuvimos, los salmos, no el libro, los salmos, sino los salmos, o sea, todos los escritos, propiamente dicho, los que tuvimos, eran el libro de Job, Proverbios, Daniel, y que no es histórico, que no es profético. No, Daniel estaba dentro de los que tuvimos o escritos. Estas y Nehemías y las crónicas, tanto la primera o el primero y el segundo, porque son libros. La primera y segunda son cartas. Entonces, esa era las 3 divisiones de la Biblia hebraica. Bien. Cuando Jesús dijo en el libro de Lucas, después les dijo: estas son aquellas palabras mías que os dije cuando todavía estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, primera división, en los profetas, segunda división, y en los salmos, tercera división, acerca de mí. Así que cuando Cristo menciona esta frase,
está hablando de toda la escritura. Alguien me hizo la pregunta una vez en una conversación con un amigo, ¿y qué es toda escritura? Ahí está. Cuando Jesús dijo, cuando Pablo dice, toda escritura es inspirada, toda escritura se refería a todo lo que había sido escrito hasta esa fecha, no solo del Antiguo Testamento completo, sino las cartas. Por ejemplo, ya estaba escrito el libro de Santiago, la carta de Santiago, estaba escribiendo el segunda de Timoteo, Pedro todavía no había escrito para esa fecha, Marcos ya había escrito su evangelio, Mateo y Juan no había escrito todavía, Mateo había escrito porque Juan escribe después del año 85, escribe el evangelio, escribe primera, segunda y tercera de Juan, y entonces alrededor del año 90 escribe Apocalipsis, que fue el último libro que escribió Juan el teólogo, el que escribió el libro de Apocalipsis, el mismo escritor del cuarto evangelio. Hasta aquí la serie de estudios, 50 minutos. Bien. Preguntas y respuestas. Adelante. F, si estás allí. Bien, entonces vamos a recoger por falta de tiempo. Ustedes saben que siempre tenemos una persona que nos ayuda a recoger las preguntas para entonces nosotros concentrarnos en lo que vamos al mismo tiempo compartiendo con ustedes. Todas las preguntas que ustedes nos están haciendo en el canal, todas, no crean que las estamos dejando de lado, todas, siempre nos damos el tiempo después de orar, pidiéndole a Dios la dirección para que nos ayude a ver el texto en su verdadera luz. Así que le pedimos que no dejen de estar en nuestra transmisión en vivo, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, La Biblia y la Ciencia. En este caso, este humilde servidor está con ustedes en la exposición de la palabra tanto inspirada a partir de la Biblia, a eso me refiero, como la palabra científica, lo que está en los hallazgos, en los datos, en los enciclodatos, en los datos científicos. La Biblia y la Ciencia, así se llama nuestro canal. Gracias por estar aquí con nosotros. Bendiciones. Amor, ven para que ore, por favor, para que nos despida la transmisión. Voy a pedirle a mi esposa, que está aquí calladita, que de alguna hayan oído pedirle que ore con nosotros. Ven, siéntate aquí al lado, tranquila. La mujer nunca está fea, eso es uno que tiene que estarse arreglando. Bien, oramos. Adelante. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque tú nos has permitido ver un día más. Pedimos, oh Dios, que tú cuides de nosotros, nos ponemos en tus manos, que tu Santo Espíritu sea con nosotros. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados, que el estudio de esta tarde sea grabado en lo más profundo de nuestro ser y que tú, oh Dios, conforme a tu voluntad, nos dé el entendimiento necesario. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, gracias, mi amor. Bien, entonces, sí, está bien, tranquila. Bien, mis queridos, muchas gracias por estar allí. Recuerden, suscríbanse a nuestro canal, compartan el enlace para que otros también puedan. La idea no es que ustedes puedan entrar al canal y simplemente ver a una persona allí leyendo o compartiendo o relatando, sino que ustedes tú conozcas el plan de Dios al crearnos. Ese es el propósito principal de este canal. En una forma objetiva, ir viendo los datos, tanto a partir del texto sagrado como los datos científicos, para que ustedes y yo podamos entre todos ver lo que es la verdad cruda, sin cortapisas, la verdad tal cual, los hechos, los palpables, los verificables. Siempre habrá lugar a la duda, pero nosotros debemos tener una conciencia, una objetividad, una entereza, una entrega, acercarnos al texto con la intención de aprender, dejar de lado los prejuicios,
las cosas que hemos aprendido que no son correctas. No olvidemos las cosas que hemos aprendido. Estoy hablando de las cosas que no nos ayudan. Las cosas que no son correctas o que contradicen el texto sagrado, pues no sería entonces la forma más viable para estudiar la Biblia. Gracias por suscribirte, comparte, activa la campanita para que te sigan llegando las notificaciones de los videos que vamos subiendo cada semana en tu canal, La Biblia y la Ciencia. Las preguntas ya decíamos hace un momento que en su debido orden le vamos dando salida, y aunque ustedes no ven que yo la enuncie así, no es porque ya están, la voy incluyendo dentro del mismo estudio. El estudio está listo, pero lo que hago es actualizarlo de acuerdo a las preguntas que se me van haciendo en el momento. Muchas gracias y que Dios me le bendiga. Bendiciones. Nos vemos en la próxima